Si usted quiere acompañarme leyendo su Biblia, la buscamos en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, versículo 15 y 16, y lee de la siguiente manera. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Versículo 15. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube del Señor, llamó a Moisés. Señor, te doy gracias por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Hoy penetra nuestra razón, nuestro entendimiento. Transfórmalo, porque queremos agradarte a ti, honrarte a ti, obedecer cada uno de tus mandamientos y preceptos, Señor, y vivir la vida que tu Hijo vivió en esta tierra. Que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, el entendimiento para nosotros enfrentar la realidad con valor. Habla a nuestros corazones, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos y hermanas. Como lo hemos estado haciendo durante todo este año, Dios elige, promete y se compromete en cuidar nuestras vidas y darle dirección a nuestra vida. Hemos estado leyendo el Antiguo Testamento sistemáticamente, historias que he seleccionado que marcan y cambian y dirigen nuestra vida. Hoy hablamos de ese momento cuando el pueblo ha salido de Egipto, ha cruzado el mar y ha llegado y se ha insertado en el desierto. Llevan 3 meses de camino, 3 meses de estar en un lugar inhóspito, y allí Dios habla al corazón de aquel pueblo a través de su siervo Moisés. Lo elige desde el principio como el que iba a coordinar, el que escuchaba la voz de Dios, el que seguía la dirección de Dios. Un hombre incapaz de cumplir la ley de Dios, pero elegido por Dios para cumplir su propósito. Y eso debe estar muy claro y entendido en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos elige por su gracia, no por nuestros méritos. Dios nos elige porque va por encima de quienes somos, y Él es soberano y grande y poderoso. Allí en aquel momento Dios le habla a Moisés y le dice: sube acá. Lo primero que hace Dios es provocar una relación con Moisés. Querido hermano, usted no buscó a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios provocó un encuentro con nosotros. Dios hoy día sigue buscando tener un encuentro con la humanidad entera. Yo oro, intercedo por toda la gente que amo, que quisiera que se encuentre con el Señor. Pero sé que en cualquier instancia de su vida, Dios siempre estará hablando. Si cae en el hospital, si es prosperado, si se queda sin empleo, si se casa, no importa dónde llegue, hay un Dios que utiliza el cielo, la tierra, la luna, cualquier circunstancia para dejarle saber al hombre que Él no es humano ni se cansa en buscar a la humanidad. Él desea que todos nos salvemos. En medio de esa relación, Dios lo primero que hace al llamar a Moisés es intimar con él. Y cuando uno intima, ¿qué hace? Uno conoce de las bondades y maravillas que Dios hace. En ese encuentro con el Señor, Dios capacita la vida de Moisés para escuchar las ordenanzas de Dios, para darle orden, para darle sentido a aquel momento donde se encuentran en un desierto que por 40 años dependerían totalmente de Dios. Y en ese intimar, en ese corregir, en ese enseñar y demostrar su gloria, le entrega la tabla con los 10 mandamientos. Dios escogió a Moisés como mediador en aquel momento y le da esa ordenanza y le da los mandamientos. ¿Para qué son los mandamientos?
¿Para qué son los preceptos? Hoy quisiéramos que nosotros podamos ver verdaderamente para qué Dios los eligió. Pero para entender eso tenemos que entender el contexto. Tenemos que entender el momento donde Dios los da. Algo claro que tenemos que tener es que Dios los da luego que liberta al pueblo y le regala salvación. Y eso lo tenemos que tener bien apuntadito ahí, que no se nos escape el orden perfecto de Dios. Para explicar ese contexto, yo quisiera hacerle una anécdota que escuché, me encantó y quiero que ustedes la disfruten también. Cuenta ella de este hombre que tuvo un accidente y al tener su accidente hace una reclamación a su seguro y su seguro rechaza la reclamación y llegan a un juicio. En ese juicio se encuentra el juez, obviamente, se encuentra el hombre que tuvo el accidente reclamando al seguro y se encuentra el abogado del seguro. Cuando toma la palabra el abogado del seguro le dice al juez: señor juez, no pagamos esta reclamación porque el policía cuando llegó al accidente le preguntó al perjudicado si estaba bien y él contestó: estoy perfectamente bien. Pues ¿para qué pagarle lo que está pidiendo? Y el juez le da la palabra a aquel caballero. Le voy a poner por nombre Mr. Brown para que se nos haga más fácil, así como si fuera de Naranjito o Barranquita. Mr. Brown. Mr. Brown, ¿qué nos puede decir? Y aquel hombre levanta su rostro muy humilde y le dice: yo estaba en mi casa y tenía que transportar una vaca a la otra finca y monté la vaca en la finca. Y el abogado interrumpe del seguro y le pregunta y le dice: caballero, dígame si es cierto o no que usted, cuando el policía le preguntó, usted le dijo que estaba perfectamente bien. Y el hombre volvió a guardar silencio hasta que el juez le dice: siga contando, por favor. Y aquel hombre nuevamente levanta su carita con mucha humildad y dice: monté la vaca en el auto, en la camioneta, en la pick-up, y comenzamos a conducir. Y el abogado desesperadamente nuevamente dice: señor juez, yo quiero que él conteste sí o no lo que él le dijo al policía cuando le preguntó si estaba bien y él contestó que estaba perfectamente bien. Dígame si es verdad o no. Y aquel hombre vuelve a comenzar su narración y dice: mientras conducía, y vuelve el abogado a interrumpirlo. Y el juez le dice al abogado: ¿usted puede permitirle que él termine de narrar lo que sucedió? Vamos a darle una oportunidad. Y aquel Mr. Brown comienza a decir: cuando tomé una curva, un auto entró a mi carril, tuvimos un accidente el cual yo fui expulsado por el cristal del frente, y cuando miro a mi lado, mi vaquita también cayó cerca mío. El policía se le acercó a la vaca. Y cuando se le acercó a la vaca, le dijo al otro policía: esta vaca está muy mal herida. Para que no sufra, sacó su revólver y le quitó la vida a aquella vaca. Y luego de quitarle la vida a aquella vaca, fue hasta donde aquel hombre y le dijo: ¿y usted cómo se encuentra? Y Mr. Brown le dijo: perfectamente bien. Es importante que nosotros podamos entender el contexto de dónde se escribe la palabra del Señor, el cómo se escribe y el por qué se escribe, para que pueda tener un significado correcto en la vida de cada uno de nosotros. El pueblo sale del cautiverio en Egipto. Más de 400 años de una conciencia de esclavitud. Y al salir al desierto, ¿qué utiliza Dios? Utiliza el desierto para cambiar la conducta del pueblo, para cambiar su manera de pensar, para corregir su mala manera de comportarse como esclavo. Allí Dios da mandamientos básicos para darle orden a aquella sociedad nómada que se encontraba sin gobernantes y sin ninguna ley que los pudiera dar sentido de entendimiento. Dios le da a Moisés y lo prepara como juez, lo prepara como enviado, lo elige para poder juzgar a aquel pueblo y pudieran tener una buena convivencia los unos con los otros. Como decía mi esposa ayer,
Mi derecho culmina cuando empieza el del otro culmina cuando comienza el mío. La pared donde yo vivo, en mi townhouse, yo llego y la pinto hasta mi pared. De ahí en adelante mi vecino que toma sus decisiones, porque hay un orden de convivencia. Hay un orden donde yo tengo que respetarlo, donde mensualmente tengo que pagar una mensualidad para que se corte el patio, para que haya un mantenimiento. Y todos los que vivimos ahí tenemos que saber que vivimos con gente al lado de nosotros y que tenemos que respetarla. Que me encanta cantar a viva voz, pero sé que después de las 7 de la noche debo ser más consciente, por amor al que está a mi lado, por respeto al que está a mi lado. Dios toma 10 mandamientos para que aquel pueblo pudiera sobrevivir en el desierto y ser un pueblo educado y socialmente apto para convivir 40 años dependiendo de él. Y lo primero que hace es darle 4 mandamientos que corrigen su conducta ante Dios. Era un pueblo que adoraba a Baales. Era un pueblo que se había mezclado entre la cultura egipcia. Y Dios no comparte su gloria. Lo primero que le dice en el primer mandamiento es: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ni conmigo, ni al lado mío, ni de frente a mí, sino que yo soy el único Dios al que tienes que adorar. Y a lo mejor para nosotros es muy fácil entender eso. Llevamos mucho tiempo en la iglesia y nosotros no compartimos la gloria con otros dioses, pero tengan muy claro que cuando le damos prioridad a otra cosa que no sea Dios, lo convertimos en nuestros dioses. Que no sea nuestra profesión o nuestra ambición de prosperidad nuestro Dios. Que no sean nuestras relaciones primero que nuestra relación con Dios. Segundo mandamiento: no te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos o en la tierra o en el mar. Tercero: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Cuarto: acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo, un espacio donde nosotros nos consagramos y estamos dedicados a buscar la presencia del Señor. Esos primeros 4 mandamientos eran necesarios para corregir la conducta de aquel pueblo que se había alejado de Dios. Claro, el Señor. Pero los próximos 6 mandamientos los envía para que nosotros nos pudiéramos cuidar los unos a los otros, para que pudiéramos respetarnos, para que pudiéramos vivir en armonía, en paz. Número 1, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Le hago esta pregunta: ¿hemos podido cumplir cada uno de esos mandamientos? ¿O en algún momento hemos fallado? ¿Hemos podido convertirlos, cada uno de ellos? Les invito entonces a que, si quieres repasar un poco sobre su vida y cada uno de estos mandamientos, entre este libro de Éxodo desde el 19 hasta el 24 y luego se vaya a Deuteronomio. Solamente hay 613 mandamientos y preceptos. A ver quién ha podido cumplir cada uno de ellos sin fallar. Usted no roba, usted no mata, usted no miente o seduce al cónyuge de otra persona o deshonra a sus padres. Porque todos y cada uno de estos pecados nos alejan de Dios, pero también predican algo muy importante: que no creemos en Dios. En el momento que somos tentados y cedemos a la tentación, lo que le estamos diciendo a Dios es: no creo en tu ordenanza, no creo en tu llamado, no creo en lo que tú me has enseñado. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él nos pide en Deuteronomio 6:
que contemplemos la palabra del Señor, sus ordenanzas, sus leyes. Dice que las repetirás y le dirás y les enseñarás. Necesito que las aprendas y que las sigas aprendiendo para que puedas comportarte de una manera sabia en este mundo. Es importante que no las olvides. ¿Y cómo no las olvida? En la repetición continua. Le pregunto yo, ¿desde cuándo usted le enseñó a su hijo a lavarse la boca? ¿O desde cuándo usted aprendió a lavarse la boca? Desde que mis hijos tienen dientes y los llevamos allí al dentista y le enseñaron y le dieron su primer cepillo, su primera. ¿Cuántas veces le tengo que decir a mis hijos, ¿te lavaste la boca? Te pregunto yo hoy a tus 35, 40, 45 años, ¿te lavaste la boca toda la semana? Si hoy no lo hiciste, deja la mascarilla bien puestecita y ajustada, porque no lo quiero descubrir. ¿Cuántas veces tenemos que nuevamente abrir la palabra del Señor y lavarnos el corazón? ¿O cuánto tiempo pasa sin que no limpiemos nuestro corazón, descansando en la palabra del Señor? Juan Calvino describía la ley en 3 funciones, le llaman las 3 P. La primera P es la función política. Todos tenemos que acatarla y el desconocimiento de ella no te exime del castigo. No es responsabilidad del que juzga saber si lo sabes o no lo sabes, es que la tienes que cumplir y es tu responsabilidad que saberla. La segunda es la función pedagógica. Mediante la ley aprendemos la gravedad de lo que estamos haciendo. Nos da sentido, nos pone unas verjas alrededor de nuestro caminar para saber que más allá es un grave peligro que corremos cada uno de nosotros. Grave peligro y que la consecuencia va a venir, por más que lo oculte, va a llegar la consecuencia. Y número 3, la función purificadora. Esa fue una herramienta que Dios le dio a Jesús y al Espíritu Santo para ir purificando nuestros corazones, e ir cambiando nuestra manera de vivir y de ser. ¿Cuál es el problema? La mala interpretación de la ley. El pueblo, luego de salir del desierto, los judaizantes tomaron esta ley y comenzaron a masacrar al pueblo por completo. Comenzaron a tomar la ley como si la ley fuera el intermediario entre Dios y el hombre. Esa no fue la función que Dios escogió y dio estos preceptos. La ley no interviene entre Dios y el hombre. Es la herramienta que Dios le dio a Jesús para ir discipulando a la gente. Pero ellos tomaron esta ley como legalismo y comenzaron a tratar de que la gente alcanzara la gracia y salvación a través del cumplimiento de la ley y no a través de la gracia salvadora, como Dios le demostró al pueblo cuando los sacó de Egipto y los cruzó por el mar. Lo primero que hizo fue regalarle libertad antes de darle los decretos. Regalarle salvación antes de ponerle unas tablas. Por eso necesitamos entender el contexto. No es que la ley pasó de moda, no es que la ley ya no se utiliza, es que la ley nos permite vivir en esta vida un poco mejor de lo que es. Dígame si es cierto o no. Aquí, ¿alguien ha tenido que ir a la corte? Gracias al Señor, yo nunca como acusado. Así que es una libertad que tengo. Y es un privilegio que tengo. ¿Por qué? Porque me enseñaron desde muy pequeño los preceptos. Ahora le pregunto, ¿usted cree que nunca he pagado una multa por un semáforo amarillo, rojo, violeta? A uno porque era 55 y uno se excedió. Les cuento que andaba con el presidente anciano de la iglesia pasada que yo pastoreaba. Y fuimos a ver un terreno para invertir la iglesia en un templo para el futuro. Y yo mientras hablaba con el anciano de la iglesia, ni cuenta me di que iba como 40, 50 millas, algo así, en zona escolar. Hasta que el policía me paró. ¿Usted sabe cómo se llamaba ese hombre? El hermano santo. El hermano santo estaba montado en mi carro con el hermano pecador.
Cumplir la ley es un gran reto. El problema es cuando la ley se convierte legalista y se le pone como un sistema de recompensa para alcanzar la salvación y vida eterna. Antes de que Mohammed Ali muriera, se entrevistó, y cuando se le entrevistó y le preguntaron sobre la religión y la salvación, él dijo, bueno, lo importante de esto es sumar más positivos que negativos, para cuando Dios te vea, tengas más positivos que negativos. Ese no es el orden de Dios. Dios sabía que necesitaba enviar a alguien que estuviera interviniendo con el pecado del ser humano. Envió a Jesús. Jesús dijo, yo no vine al mundo para abrogar la ley, yo vine para cumplirla a perfección. Y Jesús la cumplió a perfección y fue llevado al madero como una persona perfecta. Allí murió por nuestras desventajas, por nuestros pecados, por nuestra insuficiencia, por nuestra incapacidad de cumplirla. Y allí entonces Él comenzó ¿a qué? A intervenir entre el hombre y el ser humano y entre Dios. Pablo lo explica de una manera súper interesante en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice de la siguiente manera: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. 613 nada más. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues es escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es Jesús el que logra cumplirlo todo, para convertirse en el mediador entre nosotros, para convertirse entonces en la única persona que podemos confiar, que puede llevarnos a tener una relación con Dios sin que el pecado esté entre medio. Es su sangre que se derramó, y cuando Dios nos ve a nosotros, que confesamos el milagro de Jesús en la vida de nosotros, Jesús nos ve como santos. Es algo que yo digo, muy mío. Dios se pone los espejuelos de Jesús. La sangre de Jesús es la que permite que Dios me vea que santo, santo. Dios no pregunta cuántos positivos y cuántos negativos. Dios solo pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿En dónde has puesto tu confianza? ¿En quién crees? Esa es la pregunta que Dios va a hacer. Y dependiendo cómo Jesús conteste, entonces Él dirá, ven buen siervo, entra en la presencia del Señor. Es Jesús. ¿Y cómo lo hago? Pues Jesús lo explicó de una manera muy simple. Mateo 22, versículo 34. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarle nuevamente. Y uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Quieres cumplir la ley? Creer en Jesús. Número 2, amar al Señor y no tener otro Dios. Y número 3, amar a mi hermano. En eso se resume todo. Alguien que ama a su hermano
no le roba. Alguien que ama a su hermano no le miente. Alguien que ama a su hermano no levanta falsos testimonios. Alguien que ama a su hermano busca la paz, la unidad entre cada uno de nosotros. ¿Quieres cumplir la ley? Solamente la podrás cumplir creyendo en Jesús como tu Salvador y amando incluso no solo a tu hermano, sino también a tu enemigo. ¿Para qué fue la ley? La ley vino a poner orden en nuestra vida social y espiritual con Dios. Pero Cristo vino para dar salvación y vida eterna. ¿Dónde se convierte en legalismo? Se convierte en legalismo cuando la utilizamos en nuestra tabla de Excel y ponemos las cosas buenas y las cosas malas y las ponemos a sumar para ver cuán bueno o cuán malo soy. Querido hermano, esa no será la manera que Dios juzgará nuestra vida. Solamente mirará si la sangre de Cristo se ha derramado sobre nuestra vida. ¿Quieres encontrar la salvación y vida eterna? Solamente a través de Cristo. ¿Quieres vivir una vida recta en esta tierra? Solamente a través de Cristo lo podrás hacer. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Y al inclinar nuestros rostros, hablamos con el Señor. Y de una manera sincera, delante del Señor, le podamos decir: he tratado de cumplir cada uno de los preceptos y me he afanado por cumplirlos y no lo he logrado. Señor, solamente te pregunto, ¿cuánta es tu misericordia para con mi fragilidad, para con mi debilidad, para mi insuficiencia? Y el Espíritu de Dios te contestará: mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Y mientras nosotros confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra realidad, ¿qué tal si le pedimos al Señor: Señor, santifica mi vida? Yo no quiero pecar más. Aunque las fuerzas no me dan, yo quiero que encuentres mi vida santa y agradable delante de ti. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a agradarte. Ayúdame a honrarte con mi caminar. Si usted ha hecho esa oración de una manera sincera, te invito a que te pongas de pie y respondemos a este mensaje entonando esta alabanza nuevamente. Yo quisiera abrir el altar para cualquier persona que haya llegado aquí con cualquier carga, necesidad o enfermedad. No queremos que salga de este lugar sin que podamos orar por ti. Y si hoy decides, y por primera vez has hecho esta oración, reconocer y decir: hoy he aceptado a Jesús como mi Salvador, reconozco que solamente a través de Él encuentro la vida eterna, te invito a que nos dejes saber, porque queremos orar por ti. El altar está abierto.